Al comienzo de los 70 yo era un bachiller recién egresado de un colegio nacional, o sea, un colegio fiscal. En aquella época turbulenta, por cierto, porque se sucedieron varios golpes de Estado con muy poca distancia de separación, y en aquella época lo que siempre recuerdo es que una vez mi papá vino a donde yo vivía para ponerme candado a la puerta para que no saliera a participar de lo que estaba ocurriendo. O sea, en cierta medida me estaba a su modo protegiendo de la contingencia de esos días. Esto es lo más antiguo que recuerdo de esos momentos. Luego, otro hecho importante y muy importante porque me puso en contacto con un hecho que quiero relatar también, es que en el año 73, en plena dictadura de Banzer, fuimos presos políticos. Allí conocí a personalidades muy importantes cuya amistad cultivo hasta ahora, entre ellos Edgar Arandia, con quien compartimos el exilio en Ecuador también. Entonces, en aquellos días nos pusieron, estábamos presos en un recinto que ahora queda muy cerca de la Plaza Murillo, y nos recluyeron a todos y dejaron el patio vacío, porque iban a traer a alguien, no sabíamos a quién. Entonces trajeron una persona muy maltratada y la pusieron en un rincón donde había una celdita pequeña donde seguramente podía caber una sola persona. Y ahí lo dejaron. Luego supimos que era don Nilo Soruco, que había caído allí muy golpeado, tenía las costillas rotas, las manos lastimadas también, y un grupo de compañeros que eran cercanos a don Nilo prepararon una faja cortando tela de unas sábanas y lograron entrar allí para fajarle el tórax. Y allí, muchos años después, cuando hablaba con él una tarde, me dijo que cuando le habían puesto la faja había logrado respirar. Es tan doloroso tener una costilla rota y no tener el sustento. Y él recordaba que había vuelto a respirar con normalidad en ese momento. Entonces don Nilo de allí salió exiliado, estuvo exiliado en Caracas, y desde allí logra hacer llegar una canción, La Caraqueña, que es muy provocativa para los momentos que se vivía en aquel entonces. ¿A dónde voy? A que en esa época bandas militares hacían retretas, una de ellas ocurría justo aquí cerca en la Plaza Murillo, y tocaban la cueca de don Nilo, sin saber lo que esto significaba para el resto. Todos conocemos el texto, y dice, ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Entonces don Nilo tuvo la virtud de hacer una cueca premonitoria, y además premonitoria en su propia persona, porque luego él volvió clandestino, y puedo hablar de estas cosas porque don Nilo ha fallecido y ya esto no tiene repercusión alguna, pero él volvió clandestino a Bolivia y luego apareció en Tarija, viviendo con consentimiento de las autoridades militares de la época, pero obligado casi a mantener silencio. En esa circunstancia se produce el Festival de la Vendimia, que hasta ahora se realiza, no recuerdo bien en qué mes. Y sus amigos le dicen, tienes que participar. Él estaba prohibido de hacer manifestaciones públicas.
y le dicen tienes que participar y finalmente lo animan y lo llevan a Camargo. Lo llevan a Camargo y don Nilo aparece de pronto en el escenario cantando. Lo que era absolutamente increíble porque hasta un tiempo antes, hasta un entierro simbólico se había producido porque salió el rumor de que había fallecido. Entonces él entra al escenario y estas son sus palabras porque él lo contó personalmente. Y cantó una copla que había estado inventando en esos días y decía, reciencito estoy llegando de estar ausente. Ay, lo que han hecho conmigo tengan presente. Y don Nilo cantó. Tremendo, don Nilo, tremendo. Entonces, cosas como esta han ido ocurriendo en esa década que todas son manifestaciones del arte en realidad a la presión que se vivía en una dictadura de las características que tuvo la dictadura de Banzer. Bueno, han ocurrido otras cosas posteriormente, pero en esta década que nos ocupa, Savia Nueva empieza a trabajar. Logramos, después de muchos intentos, grabar un primer disco el año 1976, un disco que tuvo muchas repercusiones, pero al momento actual una de ellas que para mí es muy significativo es que incluimos una canción de un cantautor que había sido asesinado pocos años antes y cuyo trabajo y cuya vida se conocía muy poco por acá. Estoy hablando de Víctor Jara. Finalmente decidimos poner al primer disco de Savia Nueva también el título de una de sus canciones. Entonces, Víctor Jara pasó a ser una figura señera en nuestro trabajo, porque luego incluimos otras canciones de él, pero lo que más recuerdo es que generó algo que fue como una línea de trabajo para Savia Nueva. En aquella época se conocía muy poco de la música que se producía en Latinoamérica. Trabajos importantes como las canciones de Daniel Biglietti, las canciones de Alfredo Zitarrosa y otros compositores del momento no se conocían. Entonces nos pusimos a la tarea de difundir esta música, de difundir estos compositores. Y ahí, y esta fue una de las líneas de trabajo de Savia Nueva, por esto es que nos hemos como autodefinido como difusores del canto latinoamericano que en esa época a Bolivia no llegaba, sino a través de personas que lograban traer algún material y lo mismo nos pasaba a nosotros. De ese modo, Savia Nueva grabó algunas canciones que se volvieron emblemáticas dentro de nuestra discografía, ¿no? Como El violín de Becho, por ejemplo, una canción muy hermosa de don Alfredo Zitarrosa, cuyo personaje, este famoso Becho, un violinista uruguayo, llegó a Bolivia a trabajar como profesor de violín en el conservatorio. De modo que se entrelazan una serie de historias, una serie de personas que en la época ejercieron su trabajo, creo que aún sin llegar a ejercer un lenguaje contestatario, un lenguaje que en la época se llamaba de protesta, ya hablar del amor era algo reivindicatorio. De modo que es por esta razón que muchas de las canciones nuestras en la discografía de esos años habla del amor como el sentimiento más rebelde que podía haber en la época, porque amar con libertad era colocarse en el lado de la rebeldía.
Miedo no había, según tengo las sensaciones ahora. Miedo no había, pero sí había una especie de presión que se sentía, y no solo los artistas, la gente en realidad, en su generalidad, tenía un temor. Y el temor se vivía diariamente porque el toque de queda que empezaba a las 9 de la noche hacía que el temor fuera perceptible, perceptible por toda la ciudadanía, en todo el país. De modo que esta era la presión que sufríamos, que pasábamos. Y en ese contexto, con ese temor que había, creo que generaba una actitud más libertaria hacia las decisiones que se tomaban respecto de los textos que se hacían o de las canciones que se decidía cantar. En aquellos años apareció en nuestras manos esta canción que hace pocos días un señor que me abordó en la calle me dijo, esa canción es la más linda que han grabado. Se refería a El Cóndor Vuelve, una canción cuya autoría en texto es de Armando Tejada Gómez, un poeta argentino, y la música es de otro argentino, don Eduardo Aragón. Pero es una canción importantísima, que movilizó muchísimo el pensamiento de quienes nos escuchaban en aquella época. Y claro, decir estas cosas, cantar esos textos, nos generaba una especie de cuidado que había que tener. Pero miedo creo que no había, porque era un imperativo responder. Los pintores respondían a su manera, los poetas también. Hay importantes trabajos poéticos que se han publicado en la época y siempre resuenan en mi memoria, por ejemplo, una poesía de un poeta orureño que se llama Yo canto al guitarrero mutilado. El nombre del poeta no lo recuerdo en este momento, pero importantes trabajos que reflejaban el sentimiento de la gente, un sentimiento rebelde, un sentimiento que decía, no queremos estar así. Y esto concluyó, como todos sabemos, con esta famosa huelga que empezaron 4 mujeres mineras y que concluyó con la caída del régimen de Banzer. No estoy de acuerdo en llamar de protesta porque las canciones de protesta tienen un contenido específico, tienen un contenido ideológico, político, que se expresa más o menos como un panfleto. Esto es lo que yo siempre me he opuesto como la etiqueta que nos han puesto a nosotros. Nosotros hemos luchado por mantener una línea de calidad poética. Hemos luchado por encontrar canciones y difundir canciones que le digan algo a la persona en relación al amor, en relación a la vinculación con lo nuestro, etc. Por ejemplo, cuando hemos cantado durante mucho tiempo esa canción de Mario Benedetti musicalizada por Eduardo Favero que se llama Te Quiero. Esa canción es importantísima y no dice nada, no tiene una palabra de panfletario. Entonces dice, si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¡Qué lindo! Y qué fuerte! Entonces, este tipo de contenidos están bastante alejadas de las canciones estrictamente de protesta. Esto reclamaba el amor, la calidad del amor. Lo otro reclamaba, qué sé yo, una cantidad de elementos que son la oposición a ciertas corrientes de pensamiento, ideológicas, en fin. Pero creo que lo que hemos buscado siempre ha sido
tener algo que decir, pero con mucha poesía, con textos que sean de una elaboración alta y que movilicen la emoción de la gente. De modo que en muchos casos lo hemos conseguido, como lo que decía hace un momento atrás, cuando este señor me menciona que el Cóndor vuelve es la canción más linda que toda la vida le ha gustado y que le sigue gustando, nos está diciendo de algo muy importante. Si retomamos el texto de esta canción, habla de tantas cosas, menciona tantas personas importantes a la historia latinoamericana. Ahí estamos hablando de algo que realmente moviliza mucho a la persona. Entonces, nuestra línea ha sido esa. Yo pienso que esta línea que buscaba en lo estético, en lo ético, en lo poético, una mayor expresividad, una línea de expresión, está distante de lo que eran las canciones de protesta. En estas canciones que han reivindicado los sentimientos fundamentales de la persona, se han sustentado personas que han encontrado allí un sustento a su emocionalidad, un sustento a su afán de ver un poco más allá. Yo permanentemente recibo expresiones de personas de mi generación que han sido universitarios en aquella época y que hoy son profesionales y con quienes me encuentro y me dicen gracias al trabajo que han hecho, porque toda mi carrera la he hecho escuchando sus canciones. De modo que esa es la repercusión. Ha sostenido emociones, ha sostenido intenciones, ha sostenido personas que apoyándose en estas canciones han logrado salir de la opresión que en la época se vivía. Entonces yo creo que la importancia de estas canciones ha sido que ha dado lugar a ir un poco más allá, a dejar el momento y proyectarse hacia lo que uno quería ser, hacia lo que uno quería hacer. De modo que esto es lo que me dicen las personas con quienes me encuentro. En este momento que estoy frecuentando un centro hospitalario, hace poco me he encontrado con un médico que estaba con barbijo, que finalmente no pude identificarlo, pero me dijo exactamente esto. Qué emoción tengo de encontrarme con ustedes aquí, porque sus canciones me han acompañado toda mi carrera. Y esto es la enésima vez que me lo dicen. Hay una cantidad de personas que me encuentran en la calle y me dicen exactamente lo mismo. Pero por el contrario, recuerdo mucho una niña que habrá tenido entre 8 y 10 años. Me sorprendió porque se conocía los discos en el orden exacto de las canciones, cantaba los textos, silbaba los arreglos. O sea, se conocía las canciones, pero al dedillo. ¿Por qué? Porque sus padres lo escuchaban. De modo que ha llenado una necesidad. La importancia está en esto, en que ha llenado una necesidad estética de la gente, de las personas que nos seguían. Había mucha interrelación. De aquellos años, por ejemplo, recuerdo el grupo que conformaba don Edgar Arandia, que es un amigo hasta ahora, pero todos los pintores que estaban en torno de este grupo que se llamaba Los Beneméritos de la Utopía, doña Silvia Peñalosa, en fin, varios pintores que han tenido una actuación prominente en la época.
una actuación muy trascendental, puesto que en la época han habido exposiciones que han sido allanadas por el Ministerio del Interior, el Ejército, no sé, y han sido secuestradas en su totalidad, porque lo que gráficamente estaban denunciando era excesivamente fuerte en la mirada de ellos. En la mirada de los pintores era lo que había que decir, era lo que había que mostrar. Entonces, había una interacción muy fuerte, una relación muy íntima, creo yo, entre las artes, por este hecho. Todos mirábamos hacia el mismo lugar. Hoy yo lamento mucho cuando oigo declaraciones de personas que están vinculadas al ambiente político, sobre todo, y que se refieren de tal modo que parece que hubiera enemigos en todas partes, que hubiera enemigos por allá, mimetizados en algunas otras, en instituciones, etcétera, cuando nuestro enemigo más importante no es identificado. En la época no. En la época teníamos todos con la mirada puesta en un solo lugar. Había que recuperar democracia, había que acabar con la dictadura. Entonces esto nos unía mucho. De modo que creo que esto era lo que generaba esta interacción, las conversaciones, las reuniones entre pintores, músicos, etcétera, se daban frecuentemente. Recuerdo una anécdota, teníamos un pequeño lugar donde el grupo ensayaba y una noche llegaron un grupo de pintores. Llegaron con su botella de Singán y querían pasar un momento con nosotros. Y nos dijeron, canten. Y yo les dije, pero a ver ustedes pinten. Entonces se dio unas horas realmente maravillosas donde nosotros ensayábamos nuestro repertorio y ellos se pusieron a hacer dibujos de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No sé dónde habrán quedado esos dibujos y esas pinturas. Todo el mundo tenía sus materiales y fue un acontecimiento que creo, no sé si se habrá dado en otra época con otros músicos, no sé, pero eso muestra cómo en la época estábamos muy cercanos entre las diferentes artes, ¿no? En este caso los músicos, los pintores nos reunimos casualmente una noche y salió una cosa maravillosa. Todos salimos muy nutridos de esa reunión que ocurrió casualmente, ¿no? Hay muchas, pero hay una que hasta hoy me remueve siempre. Es esta tan conocida canción que he mencionado hace un momento atrás de Alfredo Zitarrosa, que se llama Te quiero. Perdón, de Mario Benedetti, el texto y la música de Eduardo Favero. Perdón, también me estoy equivocando, es Néstor Favero. Te quiero, creo que es una canción de las que más nos ha marcado en aquella época y no solo a mí, a muchos músicos, a muchas personas que cada vez que la oyen se remiten a aquella época con mucha emoción. Creo que es una de las más importantes, pero hay otras también que lograron difundirse acá. Recuerdo una muy importante, Las nanas de la cebolla, que es una poesía de Miguel Hernández musicalizada por un compositor, vaya, no lo recuerdo ahora, pero muy importante, que habla de los momentos en que el autor estaba preso en la época de la Guerra Civil Española. En fin, hay una cantidad de canciones, pero luego las que han llegado hasta ahora, ¿no? Hay canciones muy importantes que no podemos dejar de sentir algo cuando las escuchamos. Muy importante El Cóndor vuelve, muy importante
Deja la vida volar, muy importante, en fin, una cantidad de canciones que en realidad no son pocas, afortunadamente son muchas, y que las personas las recuerdan permanentemente, y lo importante es que las van, hasta hoy, les siguen generando emociones. Esto es lo importante. Y a propósito de lo que decían hace un momento atrás, probablemente yo comparto mucho este criterio, probablemente la canción, la música popular, tiene un poder muy intenso porque admite más de una interpretación. Hay canciones que dan lugar a no a haber generado una comprensión en una persona, genera otra motivación en otra, en fin, o sea, depende, la comprensión de la canción depende de la vivencia y el interior que vive cada persona. De modo que creo que esta multiplicidad de acepciones que tiene una canción es lo que hace su valor, su capacidad de poder generar interacción con una cantidad de personas que están motivadas, abiertas para recibirlas. Esto hace la gran diferencia con el discurso. El discurso dice una cosa y solo dice eso. La canción dice algo y puede ser comprendido de una, de otra o de otra manera. Creo que ahí está su fuerza, su poder. Un antecedente que hay que mencionar en lo musical, al golpe de García Meza, es un festival de canciones de protesta, se llamaban en la época, aunque yo nunca he estado muy de acuerdo con el término, en la ciudad de Santa Cruz. Allí nos congregaron a una cantidad de personajes que trabajábamos en la música popular de todo el país. Habían músicos de Tarija, Potosí, en fin, de todas partes. Y estábamos allá cuando ocurrió el accidente en el cual conservó la vida, pero bastante maltrecho, el que fue luego presidente de la República, don Jaime Paz Zamora. Este hecho, que coincidió con aquel festival, generó una zozobra. Recuerdo que vino una comisión de los organizadores del festival y nos sacaron del hotel donde estábamos para llevarnos a un domicilio particular, y esto ocurrió casi con todos los que habíamos llegado del interior del país a la ciudad de Santa Cruz. Entonces volvimos con todos los cuidados a la ciudad de La Paz, con el festival maltrecho obviamente, porque ya no llegó a concluirse según recuerdo, y al poco tiempo ocurrió el golpe de García Meza. Nosotros en la época habíamos realizado las negociaciones para grabar el tercer disco que teníamos proyectado, y como ya había compromisos hechos, la grabación tenía que hacerse, y recuerdo que la grabación la hicimos en plena dictadura de García Meza, en condiciones sumamente difíciles por la situación que se vivía, igual otra vez toque de queda, otra vez presión psicológica, otra vez ejército en la calle, etc. De modo que íbamos al estudio acompañados por algunos amigos que se preocupaban de nuestra seguridad y nos acompañaban hasta el amanecer, hasta que concluyera la sesión de grabación y pudiéramos salir hacia las calles cuando el toque de queda había terminado. De modo que en esas condiciones terminamos de hacer aquel disco. Esa grabación contiene una canción que luego se ha hecho, una canción mía que luego se ha conocido mucho, esta canción que se llama Mientras estás ausente, y que fue estrenada en plena dictadura también, en el último concierto que Savia Nueva realizó en esa época, un pequeñísimo concierto de despedida en realidad,
en un pequeño auditorio que tenía la Alianza Francesa en la calle 20 de Octubre y Aspiazu. Allí se congregaron alrededor de 50 personas, todos parados, no había sillas, un pequeño escenario, no había las condiciones a las que estamos habituados, equipo de sonido, etc. Era un concierto muy pequeño, para que fue anunciado en un anuncio pequeñito de la sección clasificados del periódico El Diario. Allí decía, concierto de Savia Nueva, Salón de la Alianza Francesa, tal día y a tal hora. Reventó el lugar porque era muy pequeño. Ahí estrenamos esa canción y recuerdo mucho que había una señora que con un paño blanco sostenía a una pequeña bebé en sus brazos y estuvo parada escuchando todo. Entonces, este recuerdo lo cuento porque 17 años después, esta señora me abordó en la calle y me dice, ¿se acuerda de ese concierto? Sí. Tal vez usted recuerde que yo estaba ahí y tenía el bebé en mis brazos. Claro que me acuerdo, le digo, era la única persona así. Y me dice, ella es. Una cosa así fabulosa, ¿no? De testimonial, digamos, de cómo se van, cómo la vida va dando vueltas y va dándonos estas sorpresas, hermosas sorpresas. En fin, hay una serie de situaciones que han sucedido en estas condiciones y al final, bueno, usted me preguntó cómo salí al exilio. También lo puedo contar porque ya son cosas históricas, ya no afectan a personas. Mi hermana y su esposo decidieron despedirme porque yo ya había planificado mi salida de Bolivia y fuimos a un restaurante en La Paz muy silencioso, muy pequeño, con la idea de cenar por última vez porque quién sabe cuándo nos íbamos a volver a ver. Entonces fuimos los tres, ocupamos una pequeña mesa, más allí había una mesa más larga que fue ocupada en los siguientes momentos por un gran grupo de varones y una sola mujer que se sentó en la cabecera de la mesa y empezaron a compartir su momento y nosotros estábamos en lo nuestro, pero percibí que esta mujer me miraba insistentemente. Me empecé a preocupar y pensé que era un agente del Ministerio del Interior y empecé a pensar qué hacer, si irme, escapar o quedarme o qué hacer. No sabía qué hacer cuando percibo que esta mujer se para y viene a mí. Se me acerca y me dice, ¿tú eres César Junaro, no? Me dijo. Y le digo, sí, yo estaba seco. Y me dice, yo acabo de salir de la cárcel hace pocos días y me han dado una semana de plazo para irme de Bolivia. Estos son mis compañeros, me están despidiendo y yo me voy a ir. Lo que quiero decirte es que te vayas porque te están buscando. En la época manejaban las hojas para hacer impresiones informáticas era una hoja muy típica de franjas verdes y se imprimían ahí en el sistema antiguo que era diferente al actual, ¿no? Entonces allí daban a los que estaban presos a identificar nombres y encontró mi nombre allá y me dijo, ándate porque he visto tu nombre y te están buscando. Entonces por esto y la sospecha que tenía ya de tiempo antes de que yo corría cierto riesgo, decidí irme, organicé mi salida y me fui a Lima y de allí me fui al Ecuador, donde había un amigo que me esperaba y lo sabía yo porque el día del golpe llamó a la casa de mi papá y le dijo, señor, he sabido que César está muy enfermo,
dígale que puede venirse a mi casa. Señal inequívoca, me estaba invitando a irme allá. Y llegué a su casa, obviamente, y allí empecé a organizar actividades para Savia Nueva. Mis compañeros llegaron un par de meses después y hicimos una labor de difusión de música popular boliviana y latinoamericana, que era nuestro repertorio, pero sobre todo la posición que en la época nos alentaba mucho y era una abierta actitud de rechazo al golpe de García Meza. En Ecuador hemos radicado principalmente en la ciudad de Quito, y allí en Quito estaban concentrados muchos exilados. Había bolivianos, había chilenos, había uruguayos. Básicamente tuvimos relación con estos grupos y se interactuaba mucho. Se interactuaba hasta en cosas, en situaciones más comunes, digamos. Recuerdo mucho que el grupo de uruguayos que estaba radicado en Ecuador también, nos invitó una vez a compartir una tarde comiendo empanadas y viendo el Mundial de Fútbol donde justamente iba a jugar Uruguay. Entonces compartíamos ese tipo de situaciones inclusive, ¿no? Y lo otro que es para nosotros muy importante es que siempre que hemos tenido conciertos en la ciudad de Quito, siempre hemos tenido bolivianos exilados acompañándonos en los conciertos, uruguayos exilados acompañándonos, chilenos exilados acompañándonos, de modo que esto nos dio la posibilidad de conocer importantes personas que se desenvolvían en el ámbito artístico. Uno de ellos, que para nosotros ha sido muy importante en nuestro desarrollo musical, es este amigo uruguayo, don Manuel Capela, que un excelente compositor de quien tomamos varias canciones y que incorporamos en nuestro repertorio. De modo que la interacción ha sido muy fuerte, muy enriquecedora con estos grupos, pero luego los ecuatorianos. Hasta ahora tenemos amistades muy fuertes con músicos ecuatorianos. Por ejemplo, tenemos una amistad muy larga ya con los hermanos Mora, que son los fundamentales integrantes del grupo Pueblo Joven. En fin, hay una cantidad de nombres que no me animo a mencionar por no olvidar alguno, pero hemos tenido una interacción muy fuerte, muy fuerte. Músicos ecuatorianos han colaborado con nosotros cuando hemos hecho una grabación en el Ecuador. Músicos ecuatorianos que nos han invitado a participar de sus conciertos porque consideraban que era un acto solidario con nosotros. En fin, ha habido mucha interacción. Esto nos ha permitido desarrollar una actividad durante los 3 años que hemos estado exilados en el Ecuador, una actividad muy intensa, muy intensa, de tal modo que recuerdo que una vez un boliviano que fue de acá al Ecuador vio cómo era la situación allá y cuando volvió había contado que para los ecuatorianos solo existían dos grupos bolivianos, Savia Nueva y Los Carcas. De modo que tuvimos un nivel de difusión muy fuerte, de tal modo que en las ocasiones en que hemos vuelto al Ecuador ya en años posteriores, hemos tenido grandes públicos. Yo creo que tenemos la alegría de haber tenido en Quito el público más grande que Savia Nueva ha tenido. Hemos logrado reunir 20.000 personas en la Plaza de Toros de Quito. Personalmente, la época de dictadura en Bolivia la hemos vivido todos bajo presión.
esa presión que mencionaba hace momentos atrás, no poder hacer cosas, no poder desenvolverse en las actividades, las limitaciones que implicaba atenerse al toque de queda, en fin, hay presiones de esa naturaleza que se han vivido. Pero luego en el exilio, yo personalmente lo he vivido tan intensamente que, que no tengo el recuerdo de haber extrañado el país. Yo allí estuve muy vinculado a una comisión que formamos justamente con Edgar Arandia, la pintora Silvia Peñalosa, unos jóvenes dirigentes campesinos que estaban exilados en Quito. Formamos lo que se denominó Comisión de la Central Obrera Boliviana, y que cuando don Nilo Soruco llegó a Quito después de un periodo de estar fuera, la dirigió él. Desarrollamos una actividad muy intensa. Recuerdo que don Nilo fue invitado muchas veces a participar en asambleas y reuniones de la Central de Trabajadores del Ecuador, y varias veces lo acompañé porque él estaba muy delicado de salud. Lo acompañé y vi cómo la Central Obrera Boliviana en aquella época era un modelo en Latinoamérica, no por otra cosa, sino por su independencia política y su nivel de organización. Entonces, los ecuatorianos lo valoraban públicamente y lo expresaban en la presencia de don Nilo, que era secretario de Cultura de la COP en el exilio. Entonces, nuestra vivencia como exilados ha sido muy intensa. Siempre hemos hablado de las condiciones de dictadura en que estaba viviendo Bolivia, de cómo habían cientos de exiliados viviendo en el Ecuador, exilados de todas las áreas sociales que se puede mencionar. Había campesinos, había mineros, había artistas, había profesionales. Recuerdo que, por ejemplo, el secretario de Finanzas del Comité Central del Partido Comunista estaba exilado en Ecuador y era presidente de la Comisión de Cultura del Acuerdo del Acuerdo Andrés Bello. De modo que la participación, no solo nuestra, de los músicos, que era, digamos, más visible, pero había otras personas en otros ámbitos, desenvolviéndose y aportando a lo que era la vida cultural, cotidiana, etcétera, en el Ecuador. De modo que esto ha debido pasar en otros lugares también, y esto es lo que le dio sentido a nuestra estancia allá. Y el día que tuvimos que volver, pues volvimos obviamente con la alegría de volver al país. Y yo tengo ahí otra alegría, y es que cuando el presidente Hernán Siles retomó el poder en octubre de 1983, a comienzo de septiembre se realizó el primer concierto después de la dictadura, y fue un concierto de Savia Nueva al retorno de ese exilio. Muy lindo, muy lindo. Es un dato importantísimo para nosotros. Hicimos 2 funciones en el Teatro 16 de Julio, que no tenía las condiciones que tiene ahora. Recuerdo que tuvimos que colgar las luces con cables, en fin, acondicionar un poco el ambiente, mientras la gente pugnaba por entrar. Ya estaba parada afuera desde horas queriendo ingresar. Muy lindo, muy lindo. O sea, fue un concierto histórico para nosotros e importante para la música popular, puesto que allí empezó otra vez la actividad artística cuya vertiente llegó después hasta a lugares insospechados, ¿no? Era un impacto muy grande. A mí particularmente la muerte, el asesinato de Luis Espinal me impactó muchísimo. En aquellos días, ese día,
al día siguiente de su muerte, la primera noticia que yo escuché fue que su cuerpo había sido encontrado en el bosque de Achachicala. Es por esto que la canción que compuse en aquella época, que se llama Canción para un cuerpo en el bosque, contiene algo así como un error histórico, porque su cuerpo en realidad no fue encontrado en el bosque, sino en otro lugar. Pero para mostrarles cómo nos impactó aquello, ¿no? La muerte de Marcelo Quiroga es algo que sigue doliendo, sigue doliendo. Yo ya en Quito conocí un texto que había compuesto el poeta minero eh, Cocomanto, don Jorge Mansilla Torres. Él hace una poesía que me llegó en Quito, me la hicieron conocer en Quito, y se llama A pesar de la furia. Es una poesía tan linda, tan bien hecha, que habla de Marcelo Quiroga, que yo la musicalicé y la empezamos a difundir allá, de modo que el impacto era muy fuerte. Y lo único que podíamos hacer era responder a ello creando algunas cosas que hablaran de esto, que dijeran lo que sentíamos respecto de estas personas. Y esta poesía de Cocomanto pues nos representaba, nos decía lo que queríamos decir respecto de Marcelo Quiroga. Yo creo que el derecho a la libertad es el derecho más fundamental que tenemos. Y era justamente esto lo que estaba coartado. De modo que esas épocas que son tan duras en nuestra historia, merece la pena, y creo que vale la pena recordarlas siempre, porque eso es lo que no hay que permitir que vuelva a ocurrir. Esa es su importancia. Recordar aquello, ver lo que sucedió, no solo en esta dictadura, la dictadura de Pinochet en Chile, otras situaciones, lo del Uruguay, vale la pena recordarlo siempre para que no vuelva a ocurrir. Entonces, y no va a volver a ocurrir si tomamos conciencia de que las condiciones en las que uno puede desenvolverse libremente son las mejores condiciones en las que el ser humano puede y debe vivir. Entonces, el otro punto de importancia es para contrastar nuestra vida de hoy. La libertad, con todas sus limitaciones que vivimos hoy, no podría ser comprendida si no es en contraste a lo que se vivió aquella época. Esa es su importancia. Hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que recuperarlo para comprender que esto que vivimos ahora vale la pena sostenerlo, vale la pena pelearse por conseguir que estas condiciones de libertad, de democracia que vivimos actualmente, hay que defenderlas. Hay que defenderlas a costa de todo, porque no hay que volver a vivir aquello. No hay que volver a vivir noches de terror, no hay que volver a vivir desapariciones, torturas, crímenes, asesinatos políticos. De modo que yo creo que ahí radica su importancia. No es solo la recopilación de hechos que ocurrieron y que son lamentables porque fueron una dictadura, etc. No, es el contraste que tenemos que conocer para comprender y valorar lo que hoy vivimos. Toda la sociedad se distendió y empezó a respirar. La toma de mando del presidente Suazo en la época fue un punto que logró, creo, aliviar toda la tensión que se vino viviendo en todo ese tiempo. El toque de queda nunca fue ampliado un poco hasta las 11 de la noche, según me dicen, pero en una ocasión en que me encontré con dirigentes mineros que fueron a la ciudad de Quito a una reunión que ellos tenían,
y me invitaron a un pequeño acto que ocurrió allá. Ellos contaban cómo seguían viviendo la presión de los primeros tiempos de la dictadura, de modo que esa presión, esa tensión que se vivía no se disipó nunca, sino hasta que salió García Meza y tomó las riendas del país el presidente Hernán Siles Suazo.